El Océano Pacífico es negro y plano. No hay luna, no hay viento, solo la lenta respiración del agua. A finales de 1943, en algún lugar al oeste de las Islas Salomón, un submarino japonés emerge brevemente, con el casco rompiendo la superficie del mar. La tripulación se cree invisible. Así sobreviven los submarinos, confiando en la oscuridad, confiando en la distancia, confiando en que el enemigo solo puede ver con ojos humanos. En el puente, un oficial escruta el horizonte. Nada se mueve, ninguna luz, ningún avión. El mar se siente vacío. A varias millas de distancia, un destructor estadounidense surca la oscuridad a toda velocidad. Casco de acero, haz estrecho, antena de radar girando constantemente sobre el mástil. Dentro del centro de información de combate, un brillo verde pulsa en una pantalla circular. Aparece un pequeño eco. Luego se estabiliza. Luego se mueve. Nadie alza la voz. No suena ninguna alarma. El contacto ya está trazado. Velocidad calculada. Rumbo ajustado. El destructor no rastrea el mar. Ya sabe a dónde ir. En el submarino, la tripulación no recibe ninguna advertencia. No hay sonido. No hay señal. Ninguna señal de que el océano haya cambiado. Los primeros proyectiles llegan sin explicación alguna. Y en ese momento, los comandantes japoneses comenzarían a comprender que la noche ya no pertenecía solo a los submarinos. Antes de que el radar cambiara el mar, los submarinos vivían según una regla: permanecer invisibles. En las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial, todas las armadas importantes comprendían que los submarinos eran máquinas frágiles. Eran lentos bajo el agua, ciegos a más de unos cientos de metros, vulnerables si se quedaban atrapados en la superficie. Su fuerza no residía en el blindaje ni la velocidad, sino en la incertidumbre. Si un enemigo no podía verlos, oírlos o predecirlos, los submarinos podían atacar y desaparecer. Ninguna armada abrazó esta lógica con más confianza que el Japón imperial. La doctrina naval japonesa anterior a 1941 se basaba en la expectativa de una única y decisiva batalla de superficie. Los submarinos no estaban concebidos para librar una guerra comercial como los submarinos alemanes. En cambio, eran herramientas de desgaste, destinadas a reducir las flotas enemigas antes del choque final. Los submarinos japoneses eran grandes, de largo alcance y fuertemente armados. Algunos portaban aeronaves. Otros portaban el potente torpedo tipo 95 propulsado por oxígeno, capaz de alcanzar alta velocidad sin dejar estela visible. Para los comandantes japoneses, el océano nocturno era un aliado natural. La oscuridad protegía a los submarinos en superficie mientras recargaban sus baterías, se movían a mayor velocidad y se preparaban para disparar. La premisa era simple y profundamente arraigada. Si el enemigo no podía ver, no podría reaccionar a tiempo. La experiencia de las primeras guerras pareció confirmar esta creencia. En 1941 y principios de 1942, la guerra antisubmarina aliada en el Pacífico era débil. Los destructores estadounidenses eran escasos. Las tripulaciones carecían de experiencia. La coordinación entre buques, aeronaves y mandos costeros era irregular. La detección dependía principalmente del sonar, útil solo a corta distancia y a menudo poco fiable en aguas tropicales. Los avistamientos visuales seguían siendo cruciales, especialmente de noche. Los submarinos japoneses operaron agresivamente alrededor de Hawái, la costa oeste de Estados Unidos y los accesos a Australia. Atacaron buques de guerra y transportes por igual. Creían, con cierta razón, que las fuerzas navales estadounidenses estaban técnicamente rezagadas, dependían demasiado de la luz del día y eran demasiado cautelosas en la oscuridad. La mayor defensa del submarino seguía siendo el silencio. Lo que los comandantes japoneses aún no comprendían era la rapidez con la que Estados Unidos estaba cambiando el significado mismo de la detección. No mediante un solo invento, sino mediante un sistema. Una nueva forma de ver el mar. Mientras Japón se centraba en perfeccionar los torpedos y el diseño del casco, los científicos estadounidenses y británicos estaban inmersos en una carrera más silenciosa. Una que no tenía que ver con la velocidad ni el blindaje, sino con las ondas electromagnéticas. El radar existía antes de la guerra, pero en 1939 era rudimentario. Antenas grandes, resolución limitada, fiabilidad inconsistente en el mar. Muchos oficiales navales lo veían como una ayuda experimental, no como un arma decisiva. Pero las presiones de la guerra global obligaron a un rápido perfeccionamiento.
Para 1941, la experiencia británica contra los submarinos alemanes ya había demostrado el potencial del radar. Los equipos de búsqueda de superficie podían detectar buques fuera del alcance visual. Los radares aerotransportados podían localizar submarinos de noche o a través de las nubes. Estas lecciones cruzaron el Atlántico incluso antes de que Estados Unidos entrara en la guerra. Después de Pearl Harbor, el desarrollo se aceleró a una velocidad sin precedentes. La industria estadounidense, las universidades y la propia Armada se movilizaron en un único esfuerzo de investigación. Los laboratorios trabajaron ininterrumpidamente. Los prototipos se trasladaban directamente de los bancos de pruebas a los buques. Las fallas se corregían en el mar, no en teoría. Lo que importaba no era la perfección, sino el despliegue. Y en 1942, los destructores estadounidenses comenzaron a llevar algo que los submarinos japoneses nunca antes habían enfrentado: la capacidad de detectar a un enemigo en la superficie en completa oscuridad, a millas de distancia, sin revelar su propia posición. Al principio, los encuentros japoneses con esta nueva amenaza fueron más confusos que alarmantes. Un submarino podía ser iluminado por disparos sin siquiera haber visto un barco. Las cargas de profundidad podían caer con una precisión asombrosa. Las tripulaciones informaron haber sido atacadas sin previo aviso, pero las explicaciones seguían siendo vagas. Los comandantes atribuyeron las pérdidas a la mala suerte, a un mejor entrenamiento aliado o a la simple coincidencia. Todavía no comprendían que el océano mismo estaba siendo mapeado de manera invisible, barrido por rayos giratorios que ningún ojo humano podía percibir. Y ese malentendido resultaría costoso, porque el radar no llegaba solo. Se estaba integrando, silenciosa y metódicamente, en todo un sistema de guerra naval estadounidense que estaba a punto de cerrar la noche para siempre. El radar no cambió la guerra naval de la noche a la mañana. Lo reformó paso a paso, a través de la integración, la repetición y la doctrina. En 1942, la Armada de los Estados Unidos comenzó a desplegar una nueva generación de radares embarcados diseñados específicamente para la búsqueda en superficie. Los primeros sistemas, como el radar SC, podían detectar grandes buques a larga distancia, pero les costaba distinguir los pequeños contactos de las interferencias marinas. Lo que cambió la situación fue la llegada del radar de microondas, en particular el radar SG. El radar SG operaba en longitudes de onda mucho más cortas, lo que permitía una resolución mucho mayor. Periscopios, cascos pequeños. Incluso submarinos en superficie con perfiles mínimos podían detectarse a varias millas, sin importar la oscuridad ni las condiciones meteorológicas. Y lo que es más importante, el haz del radar era estrecho y preciso. Los operadores podían rastrear el movimiento, estimar la velocidad y guiar a los barcos hacia un objetivo sin confirmación visual. Para los destructores estadounidenses, esto fue transformador. Los destructores siempre habían sido el enemigo natural de los submarinos, pero se vieron obligados a cazar de forma reactiva, esperando un avistamiento, un eco del sonar o un ataque. El radar invirtió esa relación. Ahora, los destructores podían patrullar agresivamente de noche, explorando amplios arcos oceánicos y detectando submarinos en la superficie antes de que estos supieran que estaban expuestos. Esta ventaja se hizo más evidente a medida que el radar se integró en los sistemas de comando. Los buques de guerra estadounidenses introdujeron los Centros de Información de Combate, CIC, pequeños espacios cerrados donde los operadores de radar, los trazadores de líneas y los oficiales trabajaban juntos. La información fluía constantemente. Se actualizaban las marcaciones, se ajustaban los rumbos, se tomaban decisiones sin vacilar. El contacto por radar se convertía en inteligencia procesable en cuestión de segundos. Los submarinos japoneses, por el contrario, operaban en gran medida solos. La doctrina de la Armada Imperial japonesa enfatizaba la iniciativa individual a nivel táctico, pero carecía de las redes integradas de detección y respuesta que se formaban a bordo de los buques estadounidenses. Los submarinos japoneses llevaban radar al final de la guerra, pero estos equipos eran limitados, poco fiables y, a menudo, de inferior alcance y resolución. Más grave aún, los comandantes japoneses subestimaron la plena adopción del radar por parte de las tripulaciones estadounidenses. Los marineros estadounidenses se entrenaron sin descanso. Los ejercicios de radar se convirtieron en rutina. Los operadores aprendieron a distinguir los ecos falsos de los contactos reales. Los equipos de artillería practicaron el tiro utilizando únicamente la orientación del radar. Los destructores aprendieron a coordinar la detección del radar con el sonar una vez perdido el contacto bajo el agua.
Las aeronaves se unieron al sistema, guiadas hacia los objetivos por buques de superficie mediante vectores de radio y radar. El resultado no fue una sola arma, sino una cadena de muertes. Un submarino japonés podría emerger a la superficie para recargar baterías, procedimiento habitual tras la puesta del sol. El radar lo detectaría en cuestión de minutos. El destructor modificaría su rumbo silenciosamente. Se calcularía la velocidad de aproximación. Solo cuando estuviera dentro del alcance efectivo de sus cañones, el buque abriría fuego, a menudo utilizando cañones dirigidos por radar. Para la tripulación del submarino, la experiencia fue desorientadora. No hubo ninguna advertencia. Ningún avión sobrevoló. Ningún barco visible hasta que los fogonazos iluminaron la noche. Ni siquiera el buceo forzoso garantizaba la seguridad. El sonar tomaría el control. Las cargas de profundidad seguían patrones predecibles. Escapar requería una sincronización perfecta, condiciones favorables del agua y suerte. Los informes de los comandantes de submarinos japoneses comenzaron a cambiar de tono en 1943. Los registros de patrulla registraron encuentros en los que buques estadounidenses aparecieron repentinamente. Los ataques se describieron como inexplicables. Varios comandantes comentaron que los destructores parecían capaces de detectar submarinos de noche. Algunos sospechaban de nuevos dispositivos de escucha. Otros creían que los vigías estadounidenses se habían vuelto excepcionalmente hábiles. Pocos identificaron inmediatamente el radar como el factor decisivo. Esta interpretación errónea retrasó la adaptación. Las tácticas japonesas seguían dependiendo de las maniobras nocturnas en la superficie, creyendo que la oscuridad era suficiente cobertura. Los submarinos seguían operando con suposiciones que ya no eran ciertas. Mientras tanto, los comandantes estadounidenses sacaron conclusiones claras. Los destructores equipados con radar fueron reasignados a patrullas nocturnas agresivas. Se formaron grupos de cazasubmarinos alrededor de los portaaviones de escolta, ampliando aún más la cobertura del radar. Las pérdidas de submarinos comenzaron a aumentar, no de forma drástica al principio, sino de forma constante e implacable. A mediados de 1943, el equilibrio bajo las olas había cambiado. Los submarinos seguían siendo peligrosos. Aún eran capaces, pero ya no eran invisibles. La noche, que antaño había sido el escudo del submarino, se había convertido en un campo abierto. Y pronto, los comandantes japoneses se enfrentarían a una prueba irrefutable de que el propio océano se había vuelto contra ellos. Durante siglos, el combate naval se había visto limitado por la vista. Incluso con binoculares, el horizonte humano definía el combate. La oscuridad borraba la distancia. La niebla borraba la certeza. El radar rompió ese límite. Para 1943, los destructores estadounidenses equipados con radares EG podían detectar submarinos en superficie a distancias de entre 5 y 10 millas, dependiendo del estado del mar y el perfil del objetivo. La baja silueta de un submarino, que antaño era su mayor protección, se convirtió en una señal de radar inconfundible. Incluso un periscopio, si se elevaba el tiempo suficiente, podía revelar la posición. No se trataba de una mera detección, era una clasificación. Los operadores de radar aprendieron a reconocer patrones. Un contacto rápido con la superficie durante la noche, con cambios de rumbo impredecibles, solía indicar que un submarino navegaba en la superficie. Los buques mercantes se movían con firmeza. Los buques de guerra mantenían la formación. Los submarinos se comportaban de forma diferente. Una vez detectado, el destructor ya no necesitaba acercarse a ciegas. El radar proporcionaba actualizaciones constantes. Las correcciones de rumbo se realizaban discretamente. Los ajustes de velocidad eran sutiles. El submarino, sin saber que lo habían encontrado, continuó con sus operaciones rutinarias. Los disparos, cuando se produjeron, fueron repentinos y precisos. Los cañones estadounidenses de 5 pulgadas, guiados por sistemas de control de fuego por radar, podían alcanzar objetivos sin necesidad de alineación visual. Las primeras salvas solían impactar lo suficientemente cerca como para obligar a un picado de emergencia, a veces demasiado tarde. Incluso si el submarino se sumergía con éxito, perdía la iniciativa. La tecnología había eliminado la sorpresa de un lado de la ecuación. El radar permitió que los destructores dejaran de esperar. Antes de 1942, la guerra antisubmarina era defensiva. Las escoltas reaccionaban a los ataques. Los convoys zigzagueaban. Los destructores volaban en círculo. El objetivo era la disuasión, no la destrucción.
El radar cambió de intención. Con radares de búsqueda de superficie, los destructores estadounidenses comenzaron a adelantarse los convoys por la noche. Patrullaban cuellos de botella. Buscaban posibles rutas submarinas. La oscuridad se convirtió en una ventaja para el cazador, no para la presa. Una vez establecido el contacto por radar, la secuencia de ataque era rigurosa. El destructor se acercaba a gran velocidad, manteniendo el contacto hasta estar al alcance de los cañones. Si el submarino se sumergía, el sonar actuaba de inmediato, guiado por la última posición de radar. Las cargas de profundidad se colocaban siguiendo patrones calculados, no conjeturas. Esta integración importó. La doctrina submarina japonesa asumía que los destructores perdían contacto una vez que un submarino se sumergía. En cambio, las tripulaciones estadounidenses cambiaban de sensor con fluidez. El radar transfería el objetivo al sonar. El sonar guiaba el ataque. El sistema no falló. Los grupos de cazadores asesinos expandieron este concepto. Los portaaviones de escolta incorporaron radares aerotransportados, ampliando así el alcance de detección. Los submarinos se vieron perseguidos en múltiples capas: superficie, aire y agua. El océano ya no era un espacio vacío. Estaba estructurado. Los informes de submarinos japoneses de 1943 revelan una creciente sensación de desorientación. Los comandantes describieron haber recibido disparos sin previo aviso. Algunos señalaron que los destructores estadounidenses parecían anticipar sus movimientos. Otros informaron que incluso breves exposiciones a la superficie resultaron en un ataque inmediato. Se mantuvo la suposición de que la visibilidad determinaba la detección. La inteligencia naval japonesa reconoció las mejoras aliadas, pero subestimó su alcance. El radar se consideraba complementario, no decisivo. Pocos creían que los destructores pudieran detectar submarinos a distancias considerables sin señales visuales. Como resultado, los patrones operativos cambiaron poco. Los submarinos continuaron sus tránsitos nocturnos por la superficie. La recarga de baterías se realizó según los horarios habituales. Las contramedidas de radar eran limitadas. Persistió la creencia de que el propio mar ocultaba el movimiento. Esta brecha entre la realidad y la percepción se ampliaba con cada patrulla. Cada encuentro inexplicable alimentaba la incertidumbre. Cada pérdida se atribuía al azar o a la vigilancia enemiga, no a un cambio fundamental en la guerra. Pero la evidencia se iba acumulando. Y pronto, incluso los comandantes más experimentados se verían obligados a enfrentarse a una simple verdad. Los americanos los vieron mucho antes de que ellos fueran vistos. Para los marineros estadounidenses, el radar exigía un nuevo tipo de atención. La vista por sí sola ya no era suficiente. Los operadores aprendieron a interpretar las señales luminosas en los visores, distinguiendo entre barcos, olas y escombros. Los plotters rastreaban múltiples contactos simultáneamente, calculando la velocidad, el rumbo y la posición prevista. Cada noche era una clase. Cada patrulla, un ensayo. El factor humano resultó decisivo. Las tripulaciones capaces de leer el radar se coordinaron rápidamente con las tripulaciones de los cañones y los equipos de sonar. Las decisiones se tomaban en segundos. Los errores eran costosos. La vacilación significaba que el submarino podía escapar, o peor aún, atacar primero. Pero el entrenamiento disciplinado convirtió la tecnología en una extensión del instinto. Para los submarinistas japoneses, no había equivalente. Confiaban en la experiencia y la percepción. El oído y la vista siempre habían dictado la supervivencia. La repentina comprensión de que el enemigo podía verlos sin ser vistos rompió los ritmos habituales. La tensión psicológica aumentaba con cada patrulla. La fatiga se combinaba con la incertidumbre. Incluso los pequeños errores de navegación se volvían peligrosos. Las operaciones nocturnas, antes rutinarias, ahora parecían un riesgo calculado con oponentes invisibles. El océano ya no era un entorno neutral. Se había convertido en un escenario donde cazador y presa estaban separados por algo más que el acero. Lo separaba la información. El alto mando japonés tardó en adaptarse. La doctrina naval había hecho hincapié en las operaciones submarinas agresivas, pero subestimó el ritmo del avance tecnológico aliado. Incluso después de múltiples pérdidas, las órdenes operativas no contemplaron el nuevo alcance del radar. El liderazgo estadounidense, en cambio, abrazó la integración. El almirante Ernest King y el vicealmirante Frederick Sherman defendieron los destructores equipados con radar. La doctrina evolucionó rápidamente, vinculando la detección de superficie con ataques coordinados con cargas de profundidad.
El liderazgo comprendió que la tecnología por sí sola era insuficiente. Necesitaba una ejecución disciplinada y estrategias de patrullaje incansables. El contraste en las filosofías de liderazgo marcó la diferencia. Donde los comandantes japoneses dudaban, los estadounidenses actuaban. Donde la doctrina japonesa asumía la invisibilidad, la estadounidense explotaba la transparencia. La brecha entre la confianza y la capacidad se acentuaba noche tras noche. El radar cambió más que las tácticas, cambió las mentalidades. El capitán de submarino que antes navegaba en la oscuridad con seguridad ahora se enfrentaba a una inquietante certeza. El océano podía traicionarlo en cualquier momento. La noche ya no garantizaba la seguridad. El sigilo estaba comprometido. Cada patrulla llevaba una carga invisible, amplificada por la certeza de que el enemigo podía rastrear el movimiento con una precisión que antes se creía imposible. Este cambio moral se extendió por toda la flota submarina japonesa. La agresividad operativa disminuyó. La paciencia se debilitó. Cada decisión conllevaba nuevos costos psicológicos. El otrora dominante depredador de la noche se vio perseguido. Y en este sentido, el radar hizo más que detectar. Transformó la estrategia, el comportamiento y la comprensión misma del poder naval. El escenario estaba preparado para la confrontación. Los submarinos ya no podían asumir que la noche era suya. Cada maniobra, cada inmersión, cada momento a la superficie conllevaba el potencial de una destrucción repentina. Fue en esas tensas horas, bajo cielos sin luna y olas interminables, que el Pacífico realmente cambió. Era la madrugada del 9 de junio de 1943. Frente a la costa de las Islas Salomón, un submarino japonés de clase, el enero de 26, patrullaba las oscuras aguas. Su tripulación se movía en silencio, confiada en su invisibilidad. Sus periscopios recortaban ocasionalmente las olas, buscando convoys de suministros estadounidenses. La batería estaba casi llena, el mar en calma y la luna oculta tras altas nubes. Sin que ellos lo supieran, un destructor estadounidense de clase Fletcher, el USS Radford, navegaba por las mismas aguas, con la antena del radar girando constantemente sobre su puente. El centro de información de combate permanecía en silencio, salvo por el zumbido rítmico del radar. Se escuchó un pequeño eco, un pitido apenas perceptible al principio, pero fue suficiente. Los operadores confirmaron el contacto, ajustaron la velocidad y el oficial de trazado predijo el rumbo proyectado del submarino. El capitán del Radford dio la orden silenciosa. El destructor aceleró. El casco atravesó las olas. El operador del sonar se preparó para la inevitable inmersión. Las cargas de profundidad estaban listas. Todos conocían el plan, practicado incontables veces, pero la tensión era palpable. En la enero de 26, la tripulación no notó nada. Salieron a la superficie para recargar las baterías. Un pequeño escape resoplaba en la noche. El radar ya los había captado. La trayectoria del destructor se cruzó con la del submarino casi invisiblemente, guiada completamente por la electrónica y la disciplina. Los segundos transcurrieron. El oficial de artillería del destructor alineó los cañones de 5 pulgadas utilizando rumbos calculados por radar. No se necesitó confirmación visual. La primera salva cayó junto al casco. La tripulación del enero de 26 dio la alarma y se apresuró a sumergirse, pero incluso la inmersión fue demasiado tarde. Las cargas de profundidad cayeron, sacudiendo el buque violentamente. El equipo vibró. La tripulación se preparó para el impacto que no provendría de los ojos, sino de un cálculo invisible. No fue el único enfrentamiento. Al otro lado del Pacífico, otros destructores rastrearon contactos similares que los submarinos japoneses asumieron como seguros en la oscuridad. Por la noche, el mar se había transformado. Buques que deberían haber sido invisibles ahora aparecían como blancos brillantes, rastreados sistemáticamente y perseguidos sin descanso. Los informes del lado japonés eran concisos pero reveladores. Los oficiales escribieron sobre enemigos que aparecían repentinamente, ataques sin previo aviso y cargas de profundidad que impactaban con demasiada precisión. La palabra radar rara vez aparecía. Muchos simplemente lo llamaban ojos electrónicos, algo inexplicable y aterrador. La doctrina submarina asumía que la navegación nocturna garantizaba la protección. Ahora, el propio océano parecía traicionarlos. La pérdida del enero de 26 no fue la primera ni la última, pero simbolizó un punto de inflexión.
La integración tecnológica, el entrenamiento de la tripulación y la coordinación táctica estadounidenses habían alcanzado una nueva forma de superioridad. La noche ya no pertenecía a los submarinos. La oscuridad ya no podía ocultarlos. Cada patrulla se convirtió en un riesgo calculado. Cada hora en la superficie, una posible sentencia de muerte. El Pacífico ya no era un coto de caza para depredadores invisibles. Se había convertido en un escenario donde los destructores estadounidenses dictaban las reglas, moviéndose invisiblemente entre olas y sombras, guiados por un conocimiento que el enemigo no podía ver ni contrarrestar. Las implicaciones eran claras. Los comandantes japoneses ya no podían confiar en la rutina. Cada estrategia, cada orden, cada viaje debía tener en cuenta una nueva e implacable amenaza que operaba silenciosa, predecible y despiadada. A finales de 1943, encuentros como el del enero de 26 ya no eran incidentes aislados. La Armada estadounidense había formalizado grupos de caza-asesinatos, combinando destructores con portaaviones de escolta, equipados con radar para rastrear submarinos en superficie a kilómetros de distancia. La coordinación entre unidades navales y aéreas se volvió rutinaria. La noche ya no ofrecía cobertura, sino un desafío. Una noche, en aguas cercanas a Bougainville, una flotilla de submarinos japoneses intentó un vuelo coordinado de abastecimiento. La misión era la habitual: atravesar la noche sin ser detectados, entregar suministros a las tropas del frente y regresar antes del amanecer. La confianza era alta. Sus patrullajes anteriores no habían sido cuestionados. La oscuridad seguía siendo, en teoría, una aliada. El radar estadounidense contó una historia diferente. Un grupo de 3 destructores, entre ellos el USS Coney y el USS Charles Osborne, detectó múltiples contactos. Los operadores de radar trazaron rumbos, prediciendo el movimiento de los submarinos con creciente precisión. A la 1:14, los equipos de sonar se activaron, confirmando que al menos 2 submarinos estaban sumergidos directamente en la trayectoria de los destructores. Se desplegaron cargas de profundidad siguiendo patrones precisos, sin conjeturas. Las explosiones sacudieron el agua, silenciando un submarino y obligando a otro a abortar. Desde la perspectiva japonesa, los acontecimientos fueron caóticos e incomprensibles. Los registros de patrulla describían la aparición de enemigos como por arte de magia. Las órdenes de evadir o contraatacar se retrasaron o ignoraron porque la tripulación no comprendía cómo se había producido la detección. Muchos creían que los destructores tenían avistamiento visual gracias a la luz de la luna, cuando en realidad el cielo estaba completamente nublado. El enemigo invisible se había convertido en una certeza matemática, no en una cuestión de suerte. El impacto fue inmediato y psicológico. Los capitanes de submarinos comenzaron a cambiar de táctica por miedo. Las incursiones nocturnas en superficie se retrasaron o acortaron. Recargar las baterías se volvió más arriesgado. El comportamiento, antes predecible, de los destructores estadounidenses obligaba a una vigilancia constante. La libertad que había definido las operaciones submarinas había desaparecido. Incluso los comandantes más experimentados expresaron su frustración en los registros, señalando que las suposiciones previas sobre el sigilo y la ocultación ya no eran válidas. Estratégicamente, el cambio fue innegable. Las pérdidas de submarinos aumentaron, mientras que el control estadounidense de las rutas marítimas se consolidó. Los convoys de escolta eran cada vez más seguros. Las fuerzas japonesas, dependientes de las líneas de suministro y el sigilo, se enfrentaron a una creciente disrupción. Un arma inicialmente concebida como herramienta de detección, el radar SG, había transformado el teatro de operaciones, otorgando a la Armada estadounidense el dominio en los combates nocturnos. En un solo movimiento continuo, el cazador se había convertido en la presa. Los submarinos que antes rondaban libremente ahora se medían contra ojos electrónicos incansables, inamovibles e indestructibles. A principios de 1944, el cambio era sistémico. Los comandantes japoneses reconocieron que la doctrina basada en la invisibilidad estaba obsoleta. Toda patrulla corría el riesgo de ser interceptada. Cada suposición táctica debía replantearse. La capacidad de la Armada estadounidense para detectar, rastrear y atacar de noche había alterado permanentemente el equilibrio de poder en el Pacífico. Y en esa nueva realidad, la guerra en el mar ya no favorecía solo la audacia, recompensaba el conocimiento, la tecnología y la ejecución disciplinada. A mediados de 1944, los efectos del radar en las operaciones submarinas japonesas eran innegables. Los informes de patrulla de la Armada Imperial japonesa
revelan un patrón de pérdida de confianza. Submarinos que antes operaban con casi total impunidad ahora se veían restringidos, desviados o retirados por completo. Los comandantes observaron que los buques aliados parecían anticipar los movimientos. Los registros describían inmersiones forzadas a los pocos minutos de emerger y ataques que parecían predestinados, no reactivos. El impacto estadístico fue medible. Entre 1943 y 1944, los destructores de la Armada estadounidense representaron un porcentaje cada vez mayor de las pérdidas de submarinos japoneses. Los registros históricos indican que, tan solo en las campañas de las Islas Salomón y las Islas Gilbert, más de 30 submarinos se hundieron mientras intentaban misiones estándar de abastecimiento o reconocimiento. Los grupos de cazasubmarinos de la Armada estadounidense, que coordinaban radar, sonar y cargas de profundidad, demostraron ser extraordinariamente eficaces. El fuego dirigido por radar redujo los tiempos de enfrentamiento y minimizó la vulnerabilidad de los destructores, a la vez que erosionó la ventaja psicológica de la que habían disfrutado durante tanto tiempo. La doctrina estadounidense priorizaba la integración sobre la potencia de fuego bruta. Los destructores ya no eran unidades independientes que reaccionaban al azar. Eran componentes de un sistema en red. Los contactos de radar se alimentaban directamente a los EIC, guiando a múltiples buques hacia puntos de interceptación óptimos. Las aeronaves, guiadas por operadores de radar de superficie, proporcionaban capacidades de vigilancia y ataque. Incluso los comandantes japoneses más experimentados tuvieron dificultades para responder. Sus estrategias, basadas en el sigilo y el factor sorpresa, se volvieron cada vez más ineficaces. El coste humano de estos cambios fue significativo. Las tripulaciones de los submarinos reportaron mayor fatiga, tensión crónica y baja moral. Las patrullas nocturnas, antes seguras, se convirtieron en ejercicios de precaución. Los registros de navegación describen noches de insomnio, repetidas falsas alarmas y el temor constante a ser detectados repentinamente. La tensión psicológica agravó el peligro físico, creando un círculo vicioso en el que el miedo influyó directamente en la eficacia operativa. Mientras tanto, las tripulaciones estadounidenses adquirieron experiencia, confianza y fluidez táctica. Los repetidos combates exitosos reforzaron el entrenamiento, demostrando que la tecnología, combinada con la disciplina, podía reemplazar la imprevisibilidad del combate tradicional. Este éxito aceleró la adopción en toda la flota, convirtiendo a los destructores equipados con radar en el estándar para las operaciones nocturnas. Incluso la inteligencia naval japonesa reconoció la naturaleza sistémica de la amenaza. Informes y comunicaciones interceptadas indicaban una creciente preocupación por la invisibilidad de los buques estadounidenses. Estratégicamente, Japón ya no podía depender de las operaciones submarinas para interrumpir las líneas de suministro aliadas como antes. El equilibrio de poder en el mar había cambiado decisivamente. Esta transición sentó las bases para las campañas posteriores, en las que el dominio naval estadounidense durante la noche dictaría el abastecimiento, las maniobras y el combate. Los submarinos se vieron obligados a adaptarse a un entorno completamente nuevo, donde la invisibilidad se había vuelto obsoleta y donde cada movimiento era potencialmente observado y contrarrestado. A finales de 1944, el panorama operativo de los submarinos japoneses había cambiado fundamentalmente. En las aguas que rodean las Islas Marianas y Filipinas, la combinación de destructores equipados con radar, grupos de caza asesinos y portaaviones de escolta de la Armada estadounidense creó una amenaza casi constante. Los viajes de abastecimiento, las misiones de reconocimiento e incluso los ataques oportunistas japoneses se volvieron cada vez más peligrosos. Los submarinos que antes se movían con confianza ahora navegaban con extrema precaución, a menudo sumergidos durante largos periodos para evitar ser detectados. Esto impuso severas limitaciones en alcance, velocidad y autonomía. Las pérdidas continuaron acumulándose. Los propios registros de la Armada Imperial japonesa indican que, entre 1943 y 1945, más de 100 submarinos fueron hundidos por destructores o ataques coordinados aire-superficie, un aumento drástico en comparación con las cifras de principios de la guerra. Las patrullas clave destinadas a reforzar las posiciones japonesas en el Pacífico Central se retrasaron, desviaron o abandonaron por completo. Los objetivos estratégicos se volvieron más difíciles, si no imposibles, de alcanzar. El impacto psicológico en los comandantes fue tan profundo como el impacto táctico. El radar también influyó en una doctrina operativa más amplia.
Los japoneses se dieron cuenta demasiado tarde de que las suposiciones convencionales sobre el ocultamiento nocturno y la invulnerabilidad de los submarinos eran obsoletas. Los intentos de contrarrestar el radar con medidas pasivas, camuflaje, silencio de radio o disciplina nocturna, ofrecieron un alivio limitado. Los estadounidenses, en cambio, perfeccionaron la integración del radar, el sonar y la coordinación táctica en un sistema integrado. Los enfrentamientos ya no dependían del azar. La detección se volvió predecible y la destrucción se produjo. El desequilibrio táctico y estratégico reforzó el control estadounidense sobre rutas marítimas cruciales. Los convoys se desplazaban con relativa seguridad, lo que permitió la acumulación constante de tropas, combustible y material necesario para operaciones importantes como la campaña de las Islas Marianas, el Golfo de Leyte e Iwo Jima. Los submarinos japoneses no pudieron impedir el flujo de recursos que sustentaría el avance estadounidense en el Pacífico. Para 1945, los destructores equipados con radar se habían convertido en símbolos de la supremacía naval estadounidense. Su sola presencia limitaba las operaciones submarinas japonesas. Los comandantes reconocieron en informes que el propio océano se había vuelto hostil y que las tácticas submarinas tradicionales ya no eran suficientes. El cambio se extendió más allá del Pacífico. Las lecciones aprendidas influyeron en los esfuerzos antisubmarinos aliados en el Atlántico, acelerando el desarrollo tecnológico y perfeccionando la doctrina de combate contra los submarinos. En definitiva, el radar hizo más que detectar objetivos. Transformó la psicología naval, la estrategia y el equilibrio de poder en el mar. Los submarinos ya no eran maestros de sigilo. Se medían constantemente con un nuevo, invisible e implacable sistema de observación. El cazador se había convertido en la presa. Y con ello, el Océano Pacífico había transformado fundamentalmente la naturaleza de la guerra naval. La historia del radar en el Pacífico no es solo una historia de tecnología. Es una historia de adaptación, percepción y la incesante evolución de la guerra. Los submarinos japoneses dominaban la noche. Sus patrullas se caracterizaban por el sigilo, la paciencia y la creencia de que la oscuridad les proporcionaba invulnerabilidad. Los destructores estadounidenses, que dependían de la vista, el sonar y la persistencia, rara vez podían hacerles frente después del anochecer. Ese equilibrio cambió no mediante una sola batalla, sino mediante una silenciosa revolución visual. El radar transformó el océano en un espacio visible. Dejó obsoletas las suposiciones. Obligó a ambas partes a reconsiderar el significado del riesgo, la seguridad y la estrategia. Para los comandantes japoneses, el mar se convirtió en un territorio de incertidumbre, donde cada movimiento podía delatarlos ante observadores invisibles. Para las tripulaciones estadounidenses, la misma tecnología se convirtió en un multiplicador de fuerza, un aliado silencioso que extendió la percepción humana mucho más allá de los límites naturales. Más allá de las implicaciones tácticas y estratégicas, el radar transformó la forma en que los hombres experimentaban la guerra. El terror de ser cazado sin ver al cazador, la presión de operar bajo observación constante y la euforia de dominar un nuevo sensor en el campo de batalla, todo ello moldeó la moral, la toma de decisiones y la supervivencia. La tecnología y la voluntad humana se entrelazaron de maneras que definirían la guerra naval durante décadas. Este episodio ilustra una lección atemporal. El dominio rara vez se basa solo en la fuerza bruta. Se trata de percepción, anticipación e integración. Ver antes de ser visto, actuar antes de verse obligado a reaccionar. El Océano Pacífico, antaño un lugar donde la oscuridad ofrecía refugio, se convirtió en un campo de pruebas para la innovación y la disciplina. Cada enfrentamiento, cada patrulla y cada derrota llevaban la huella de un nuevo tipo de poder, uno que combinaba la habilidad humana con la precisión de las máquinas. Al final, el radar no solo mató a los submarinos, cambió la forma en que los hombres entendían el océano, la noche y las posibilidades de la guerra moderna. Se demostró que el conocimiento tecnológico, combinado con la capacitación y la coordinación, podía inclinar la balanza decisivamente. Y marcó el momento en que la invisibilidad dejó de ser un escudo y se convirtió, en cambio, en una vulnerabilidad.